Bienvenidos. El patrimonio es el legado que nos ofrece el pasado, es lo que se mantiene en el presente y será lo que cederemos a las futuras generaciones. El patrimonio es indispensable conocerlo, sobre todo para tener en cuenta las señas de identidad de una civilización, en este caso ya convertida en una ciudad actual. Precisamente las ciudades cada vez más se toman conciencia sobre cómo tener que mantener el legado patrimonial de su entorno, porque nos demuestra que es de dónde venimos, qué papel estamos ocupando actualmente en la sociedad y sobre todo hacia dónde iremos en las próximas generaciones y en un futuro. Las ciudades, obviamente, cada vez que pasan los siglos se van modernizando, se van expandiendo, pero con ellas también se mantienen no solo las nuevas tecnologías, las nuevas construcciones, sino que también va de la mano con el patrimonio. Hoy vamos a realizar un viaje cronológico para que se den cuenta de la inmensa riqueza que nuestro litoral costasoleño cuenta sobre las antiguas civilizaciones que no son más que nuestra seña de identidad, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde iremos. Hoy nuestra visita, nuestro tiempo cronológico nos hará pasar por Roma, por la época andalusí, por la época medieval, tan desconocida, ¿verdad?, para todos nosotros. Incluso visitaremos y viajaremos sobre el siglo XVIII-XIX para rescatar la figura del indiano y ya nos quedaremos centrados en el siglo XXI para que vean la transformación de una ciudad como esta en la que nos encontramos hoy, Estepona, y sobre todo el cuidado y la defensa de su patrimonio. Porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Bienvenidos. Que España es uno de los países del mundo con una historia más rica es algo que nadie puede poner en duda. Restos prehistóricos, romanos, visigodos, musulmanes, medievales y de cuando el Imperio Hispánico dominaba el mundo. Pocos más, quizás solo Italia y China puedan competir en patrimonio con nuestro país. Monumentos, construcciones, museo, arte, archivos, yacimientos. El patrimonio inmaterial tiene gran importancia en todos los pueblos, tradición de un modo de vida característico y una cultura peculiar. Bienes que no se pueden tocar en sí, pero que se representan en diferentes formas. Este tipo de patrimonio también necesita ponerse en valor, pues se encuentra muchas veces en peligro de desaparición. El primer paso para la puesta en valor de los bienes es la voluntad de protegerlos. Ya lo dice la propia definición del patrimonio cultural. Forma parte del pasado y la cultura del pueblo, ser apreciado por sus características y por eso merece ser protegido. La puesta en valor del patrimonio cultural conlleva identificarlo, protegerlo, recuperarlo, interpretarlo y difundirlo. Siguiendo este plan, conseguiremos poner en valor el patrimonio cultural y estaremos fortaleciendo la cultura e identidad del pueblo. ¿Es Estepona uno de los núcleos poblacionales que desde hace ya varios años se ha preocupado por la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural como elemento vertebrador de la mejora de las condiciones de vida de la población local y del desarrollo económico? Hoy les mostraremos una ruta para cuantificar qué se tiene, cómo se tiene, cómo hay que mantenerlo y qué se quiere ofrecer. Es un plan ambicioso por la bimilenaria historia esteponera, para que todos, vecinos y visitantes, conozcan lo que se tiene y la necesidad de cuidarlo. Nos encontramos en calle Villa, en el corazón del casco histórico de Estepona, justo al lado del colegio Simón Fernández, que tal vez por eso se escuchen de fondo
los niños que están ahora mismo justo en el recreo. Es una zona, este corazón del casco histórico de Estepona, estratégica. Estamos en la cima de un cerro que domina un fondeadero, la ensenada de la playa de las Radas, bien abrigado para los barcos, un excelente puerto natural, y rodeados por dos cursos de agua. Al oeste el río Monterroso, la actual avenida Juan Carlos, y hacia el este el río Calancha, que es la actual calle Terraza. Ese sitio tan estratégico, ese cerro tan estratégico, está habitado, que sepamos, desde época romana, aunque hay algún indicio que podría indicar algún resto fenicio anterior, pero del que todavía sabemos muy poco. Lo que sabemos es que hacia el cambio de era, hace unos 2000 años, en el marco de una reorganización general de toda la costa de la Bética romana, aquí se funda un asentamiento romano, del cual desconocemos el nombre y del cual hemos empezado a saber algo más en los últimos 20 años gracias a una serie de excavaciones arqueológicas. Estas excavaciones arqueológicas nos han permitido conocer que tiene una zona urbana, una zona donde hay viviendas, posiblemente unas termas y una serie de instalaciones relacionadas con los dueños de esa villa y todos los trabajadores que vivían aquí también y que hacían que funcionara la villa, y la parte productiva, la parte industrial de la villa, de la cual se han descubierto una serie de piletas de salazón, una serie de hornos para fabricar ánforas en las que se envasaría y se exportaría esas salazones, y una serie de edificios relacionados, vinculados con esa explotación industrial de las salazones de pescado. En esa época, en épocas romanas, la Bética tiene dos grandes fuentes de riqueza. Al interior, en toda la zona del Guadalquivir, es la producción de aceite. Y en la costa es la explotación del pescado, la explotación de ese gran recurso que es el pescado, sobre todo el atún, que todos los años pasa muy cerca de la costa y puede ser explotado de una manera que podríamos decir industrial. ¿Cómo se hace esa explotación de ese pescado? Pues se despieza el pescado y los grandes trozos se salan y se hace algo muy parecido al actual mojama. Pero no solo eso, del atún se aprovecha prácticamente todo, y hay una serie de otros productos aparte de la salazón, como serían las salsas de pescado, donde entra también no solo el atún, sino prácticamente todas las especies que se pueden pescar. De una u otra forma se puede hacer su propia salazón o su propia salsa de pescado. Eso da una enorme riqueza a las familias que explotan ese recurso, de forma que, por ejemplo, toda la costa malagueña está plagada de esas grandes villas con esas partes residenciales en las cuales el dinero que están ganando, esa gran riqueza que están acumulando esas familias, se trasluce, se deja ver en que aparecen estatuas, en que aparecen columnas de mármol, aparecen pavimentos de mosaico. O sea que esas familias están reinvirtiendo parte del dinero en engalanar, en que se vea, que se note esa riqueza, en ostentar de alguna forma todo ese dinero que están ganando. Villas que están muy cercanas unas a otras. En toda nuestra zona, prácticamente cada desembocadura de pequeños ríos o arroyos tiene su villa romana. Las zonas de Marbella son muy conocidas, por ejemplo, la de Río Verde, la propia Marbella o Guadalmina, o en Estepona tenemos en el Padrón, en la zona del Guadalmansa, aquí donde estamos en Estepona, Arroyo Vaquero, o en la zona de Manilva, la villa romana del Castillo de la Duquesa. Algunos de esos asentamientos incluso posiblemente superaron el estatus de villa y pasaron a ser otro tipo de asentamiento más complejo que se denominaba vicus. O incluso sabemos que en uno de los casos, uno de esos asentamientos, que posiblemente venía habitado desde época fenicia, tenía su propio estatus como municipio romano, que sería el municipio de Salduba, cuya ubicación se venía discutiendo mucho en los últimos años. Pudiera ser la Marbella, la ciudad de Marbella, el casco histórico de Marbella, donde estuviera Salduba, o la villa romana de Río Verde, o el río Guadalmansa. Varias ubicaciones que se han propuesto hasta ahora, pero ninguna de ellas se ha podido mostrar de forma inequívoca que sea esa Salduba de la Fuente. En el asentamiento romano de la antigua Estepona, el que se encuentra justo debajo de la zona del antiguo ayuntamiento, el mercado, la zona donde estamos, calle Villa,
además de esos restos que hemos encontrado de viviendas, de unas posibles termas, de esas instalaciones industriales con piletas para elaborar salazones o hornos donde fabricar las ánforas para exportar esas salazones, apareció en el año 2012 un edificio con forma de torre octogonal, que es justo donde estamos. Se ha conservado el arranque de esa torre octogonal, hueca al interior. Se trata de una torre de una interpretación compleja, al haberse conservado solamente lo que es la base del edificio. En un primer momento se propuso que podía pertenecer a un mausoleo, a un lugar de enterramiento, pero se descartó esa hipótesis conforme fue avanzando la investigación, y la última propuesta que se ha hecho, que ya parece más ajustada a los restos conservados, es que se trataría de una torre con una serie de atribuciones que la harían ser una torre faro, o un nombre clásico, que es el que se le da a este tipo de torre, que sería Tymnoscopeion. Estos Tymnoscopeion tendrían unas funciones relacionadas con la industria de las salazones, con, por ejemplo, desde el terrado, desde la terraza de estas torres, que serían muy parecidas en altura y en proporciones a las torres almenaras que vemos en toda la costa malagueña. Desde la terraza de esta torre, el jefe de la almadraba, el dueño de la villa, daría la señal cada año de salida ceremonial de los barcos de la almadraba cuando empezaba la temporada de pesca de los atunes. O, por ejemplo, desde ese terrado, desde esa terraza, habría un vigía que avistaría tanto los barcos que se acercaban como las manadas, como los bancos de atunes cuando se desplazan cercanos a la costa. Eso explicaría esta torre, esto daría una funcionalidad a esta torre, y durante la excavación también se descubrieron una serie de restos en el relleno de cuando se derrumba esta torre. Aparecen una serie de elementos como, por ejemplo, mármoles, grandes placas de mármol de todo el Mediterráneo. Hay mármoles de origen tunecino, de origen egipcio, también de cantera hispana, pero bueno, sugieren una habitación que tenía unas placas de mármol muy vistosas. También aparecen cientos de teselas, de pequeñas piedrecitas, de pasta vítrea de colores, de muchos colores, e incluso algunas de ellas con una capa de pan de oro. Para un suelo de mosaico que debía ser de color muy colorido, muy vistoso, pero que desgraciadamente esa planta intermedia de la torre, donde estaban tanto el suelo de mosaico como las paredes de mármol, se desplomó, y lo que hemos encontrado son los escombros justo rellenando la zona donde nos encontramos ahora. Lo que sugiere esa planta intermedia tan decorada es que había una especie de lugar de culto donde posiblemente tendría lugar una serie de ceremonias propiciatorias para que hubiera una buena pesca, para que hubiera una buena navegación, para que esas ánforas llenas de salazones producidas aquí llegaran a destino sin problema. O sea que la torre tendría utilidad práctica, funcional, y también simbólica, religiosa, en esa habitación intermedia. Ese derrumbe de las estructuras que decíamos de la torre se produce a principios del siglo VII, que es cuando toda la zona se abandona. O sea, ese gran asentamiento romano está activo desde el cambio de era, hace unos 2000 años, hasta principios del siglo VII después de Cristo, unos 600 años después, hace aproximadamente unos 1400 años. O sea que durante 600 años existe este asentamiento con distintos periodos de vida, y a principios del siglo VII se abandona. Y sobre el terreno, sobre ese antiguo campo de ruinas, se depositan una serie de niveles de época natural. Mi labor como intérprete de patrimonio no es solamente dar datos, como es el caso de Hilde, una investigación, una parte científica, sino hacer que el visitante disfrute de la visita, contarle anécdotas, explicarle todo lo que es el proceso de la excavación, lo que fue ir descubriendo esas teselas de colores, los trozos de vidrio, cómo iban cambiando las distintas teorías, cómo llegamos a la conclusión de que era un edificio octogonal, que los especialistas llegaban y nos contaban la relación que tenía con el mundo romano, con lo que es la pesca, y sobre todo explicar el proceso tan interesante que deriva
y que se da durante una excavación arqueológica y luego su puesta en valor, que los paneles, que la interpretación que se hace de lo que vas encontrando es lo singular, es lo interesante para nosotros. Nuestra siguiente parada nos lleva hasta la Plaza de las Flores, centro de la vida de Estepona, que aunque tuvo su auge y proliferación urbanística a partir del siglo XIX por su expansión hacia el este, como más tarde conoceremos, es ahí donde se mantiene la esencia con un marcado pasado andalusí. Enclaves donde aún queda la huella de una cultura que trajo a nuestra tierra buena parte de nuestra idiosincrasia, nuestra agricultura o nuestra gastronomía. Y el ejemplo se encuentra en el hallazgo de una tenería medieval andalusí cuando se construía el Hotel Maravillas. El hallazgo de esta tenería industrial se encuentra en los extramuros de lo que en su día fue la ciudad de Estebuna y cerca del río Calancha y el mar, ya que en las ordenanzas medievales existen prescripciones sobre el emplazamiento de las tenerías, tintorerías y otras industrias que estaban colocadas en barrios especiales y en las afueras de las ciudades. La Plaza de las Flores está siendo un lugar de un descubrimiento de la Estepona medieval, de la Medina Estebuna. Desde hace unos 10 años para acá estamos encontrando cada vez que se excava alguna sorpresa muy grata. Se encontró una zona cercana al campo, un arrabal, una zona de producción como la que tengo a mis espaldas, de unas tenerías, unas curtidurías de época islámica. Se encuentran grandes piletas, unos noques, que se integran dentro de la construcción del restaurante del Hotel Maravillas y que nos recuerda a esas grandes extensiones de piletas que se dan en zonas cercanas como de Marruecos, como Fez, que nos hablan de unos colores, que nos hablan de una riqueza en pigmento para teñir las pieles, pero al mismo tiempo nos hablan de la necesidad de un río, de aguas cercanas por el olor que tenían esas producciones artesanales. Va a ser muy interesante, una vez que se termine el proyecto de integración en el hotel, ver esa referencia, ver esa vida, esa segunda vida que se le da a la arqueología una vez que se decide que merece la pena integrarla dentro de una construcción actual. Después de unos 300 años de abandono, hacia principios del siglo X, en época ya de Abderramán III, asistimos a una reorganización de todo lo que es el sistema de asentamiento de la costa malagueña. Se fundan, por ejemplo, sitios como Fuengirola, como Marbella o como Estepona, que constituyen pequeños núcleos amurallados, pequeñas medinas, con una doble funcionalidad. Por una parte, acoger e islamizar a la población anteriormente dispersa por asentamientos interiores, como el Nicio, como Cerro Torrón en Marbella, como zonas muy montañosas en la Sierra Bermeja, Sierra Blanca o Sierra de Mija. Esas poblaciones mozárabes se reasientan, se reubican en estos asentamientos, en estas pequeñas medinas fortificadas, y aquí sufren un proceso de islamización. Y un segundo objetivo importante y es hacer frente a la amenaza fatimí del norte de África, los enemigos principales de Abderramán III, ubicados al otro lado del mar de Alborán. Entonces estos asentamientos, estas pequeñas medinas en principio, cumplen ese papel doble tanto hacia Al-Ándalus como hacia el norte de África. Ese asentamiento, esa Estepona del siglo X, sería una pequeña alcazaba fortificada en la zona delimitada por las actuales calles Caravaca, Villa,
Santa Ana y Plaza Augusto Suárez Figueroa, sería un asentamiento muy pequeñito, no llegaría a 1 hectárea, y justo delante tendría una pequeña necrópoli. Entre el asentamiento y el mar pues habría una pequeña necrópoli. Estaría enclavado en esa misma colina, en la cima de esa misma colina, donde vimos que anteriormente hubo la villa romana, pero no hay relación entre la villa romana y el asentamiento islámico. Esos 300 años son de abandono total y absoluto. De este pequeño enclave que se debe fundar hacia mediados del siglo X, hacia el año 950, sí que conocemos el nombre. Sabemos que se llamaba Istibuna, un nombre que todavía el origen no ha sido totalmente aclarado, pero parece que está en relación con un tipo de vegetación de la falda de Sierra Bermeja, que son las zonas de Jarale, de Jarastepa. Entonces esa estepa, ese tipo de vegetación es el que daría lugar al nombre de Istibuna, que luego deriva en época cristiana a Estepona. Ese pequeño asentamiento sabemos que hacia el siglo XII ha evolucionado, ha tenido un gran crecimiento, sobre todo durante época taifa en el siglo XI y época almorávide. Sabemos que tiene un gran despegue poblacional, un aumento demográfico importante, y lo sabemos porque arqueológicamente detectamos una serie de viviendas en toda la zona que va entre el antiguo enclave del siglo X y el río Monterroso. La ciudad se duplica, incluso se triplica en superficie, lo que da lugar a que esa nueva ciudad tiene también su propio perímetro murallado, mucho mayor que el original de época califal. La ciudad se extiende también sobre lo que era el antiguo necrópolis, el antiguo cementerio, y se traslada al otro lado del río, a los márgenes de lo que hoy es la calle San Roque. O sea que 2 siglos después de su fundación tenemos una Medina mucho más grande, con un cementerio al otro lado del río también mucho más grande que el antiguo, y en esa ciudad del siglo X, gracias también a las excavaciones arqueológicas realizadas en los últimos 20 años, hemos podido detectar que en la franja de terreno que da al mar, más cercana al mar, hay una serie de edificios de naturaleza industrial y comercial. Uno de ellos es un tipo de edificio de los que denominamos funduk, que tienen una funcionalidad mixta, comercial y de almacenamiento. Es donde los comerciantes foráneos traerían sus mercancías para venderlas, donde se quedarían en las plantas altas de estos funduk, que da en castellano lugar a las fondas. Las plantas altas eran habitaciones para que se quedaran estos comerciantes, y en las plantas bajas, como decíamos, es donde tenían sus productos a la venta, y también donde estaban las caballerías, donde los establos, donde se quedaban las caballerías. Además de ese funduk, en recientes investigaciones también se ha descubierto unas tenerías, un edificio que tiene 2 partes relacionadas, unidas por una calle de servicio, por una pequeña calle interior, y esa calle tiene a un lado una serie de piletas rectangulares, de ñoques rectangulares, y al otro lado una serie de piletas circulares. Esta disparidad de piletas, tanto en forma como en tamaños también, las hay de varios tamaños, responden a los distintos tratamientos que en estas tenerías se les daba a las pieles. El objetivo de las tenerías era que entraran pieles de vaca, de cabra, de oveja, y se produjeran, se manufacturaran las pieles ya terminadas y pintadas de diversos colores. Pieles que servían para vestimenta, para guarnicionería de caballos y de caballerías muy importantes en esa época, también para zapatos, para una serie de industrias muy importantes para la vestimenta en época islámica. También sabemos que hacia el siglo XII-XIII, en esa misma época, esta expansión de Estepona, Istibuna, tanto demográfica como comercial, implica un barrio alfarero al norte de la ciudad, un barrio alfarero en el que sabemos que se producían todo tipo de cerámica de uso doméstico, ollas, cazuelas, platos, candiles, todo tipo de objetos en cerámica para la vida cotidiana, y no sabemos si alguna de estas producciones se exportaban también. Pasa el tiempo y ya en época nazarí, hacia el siglo XIV, la ciudad, la arqueología nos demuestra que la ciudad ha seguido cambiando. Cuando pensamos en una ciudad islámica tenemos la idea de una estampa estática.
pero esa estampa no corresponde con la realidad. La ciudad islámica, igual que la nuestra, cambia mucho. No es lo mismo la ciudad del siglo X que la del siglo XV, igual que no era lo mismo la Marbella o la Estepona del siglo XVI que la actual, evidentemente. La evolución en las ciudades es muy intensa y muy acelerada en el tiempo. La Estepona del siglo XIV, por ejemplo, ya ha desaparecido esa franja industrial que veíamos justo al lado de la costa, justo al lado del mar. Han desaparecido las tenerías y el funduc, y en su lugar lo que tenemos es una serie de arrabales o un inmenso arrabal que desde la ciudad va ocupando toda esta bajada que llega hacia la actual Plaza de las Flores. En esta zona de la Plaza de las Flores, alrededor de donde nos encontramos, en los últimos años se han excavado una vivienda nazarí muy bien conservada en el solar del actual restaurante Doña Jerónima, y parte de ese enorme barrio justo a nuestras espaldas en el Hotel El Pilar, o sobre las antiguas tenerías en el hotel sobre el antiguo bar Manicomio. Ese arrabal, esa nueva población, ese aumento de población, nos está indicando posiblemente que, aparte del aumento demográfico propio de la villa, hay aportes poblacionales de fuera. Y muy posiblemente este arrabal, que se desarrolla alrededor de la zona de la Plaza de las Flores, acoge población procedente de Algeciras, que es conquistada por los castellanos en 1344, y sabemos que su población, por el pacto que hacen con los castellanos cuando la conquistan, huye, se desplaza a zonas más protegidas del Andaluz. Muy posiblemente gran parte de esa población se instala en este barrio, en este arrabal de Estepona, que cuenta incluso con su propio cementerio, del cual hemos escapado varias decenas de inhumaciones en la zona de la actual calle Málaga. E incluso este barrio parece, por las excavaciones arqueológicas, que tiene una importante vinculación con una industria alfarera, de la cual se han descubierto dos hornos, uno de ellos sobre las ruinas de las antiguas tenerías y otro de ellos en la calle Málaga. Actividad alfarera a la que pertenecería un cuño de alfarero, una impronta para decorar tinajas cuando todavía el barro está fresco. Con ese cuño se sellan en el barro fresco una serie de motivos que después, al endurecerse la pieza, al cocerse la pieza, conforman una serie de vasijas, las más importantes que se producen en época islámica, y que a todos nos suenan, por ejemplo, la famosa jarra de la Gacela de la Alhambra como ejemplo cumbre de esta alfarería hispano-musulmana. Muy poco tiempo después, esta Estepona ya muy grande, con una alcazaba, una medina y una serie de arrabales hacia el este, es conquistada por los castellanos en 1456, y 4 años después, ante la imposibilidad de mantenerla, deciden arrasarla antes que cedérsela otra vez a los musulmanes. Con lo cual, en 1460, por una orden del rey Enrique IV, sabemos que unas huestes castellanas vienen y la arrasan completamente, de lo que dan después cumplida cuenta en una serie de documentos en la que dicen que han arrasado muros, casas, murallas, barreras, torres, absolutamente todo. Después de la destrucción de Estepona y por orden de los Reyes Católicos, hay una nueva repoblación, la construcción del castillo de San Luis. El territorio es importante y se articula en torno a estas fortificaciones, y llegan 30 vecinos. Esos vecinos, cuando llegan, necesitan pues un lugar donde realizar su culto, son cristianos, necesitan construir una nueva iglesia, y se construye la iglesia de los Remedios. Esta torre que vemos a mis espaldas es la torre campanario de la iglesia de los Remedios.
En un momento determinado, a causa del terremoto de 1755 de Lisboa, hay un tsunami que hace que esta iglesia no sea funcional, que haya que derrumbarla, pero su torre se sigue manteniendo. En 1729 se amplía, ¿vale?, según el estilo de la época, y se le pone un final octogonal con su cúpula. En este final octogonal vemos triglifos, metopas, bucráneos, decoraciones muy interesantes del gusto ya neoclásico. Es interesante porque estamos en la plaza del reloj y esta torre tiene 3 relojes, 2 de sol y uno mecánico, que tiene una maquinaria magnífica del siglo XIX. Los relojes de sol, uno del siglo XVI y otro del siglo XVIII, y el del siglo XVIII es completamente operativo, 5 minutos más o menos, la hora solar es magnífica. Y está realizado con pintura en la que vemos una relación entre esos colores ocre, ese esgrafiado, ese tipo de construcción de reloj y la que vamos a ver luego más tarde en la calle Mondeja. La decisión de una persona por emigrar siempre ha sido por norma general una dura decisión. Dejar atrás a amigos, familiares y a todo tu entorno conocido es difícil, y más cuando uno se enfrenta a iniciar una vida desde cero, en soledad o acompañado en otro país. La emigración siempre ha existido y son muchos los factores por los que una persona decide tomar ese camino, aunque en su mayoría viene dado por el deseo de tener un estilo de vida mejor. El fenómeno indiano, la emigración masiva de españoles a tierras de promisión americanas. Pocos de ellos regresaron triunfadores, unos bastantes más que otros, mientras que el resto llevó una vida de privaciones y miseria, tal vez mucho peor de lo que la fortuna les hubiera deparado de haber permanecido en la región. Todos soñaban con volver cargados de oros y deslumbrar a sus vecinos con la edificación de grandes mansiones, además de ser reconocidos a perpetuidad tras colaborar en el desarrollo de proyectos y obras para mejorar las condiciones de vida en su aldea natal. En Estepona se encuentra el más claro ejemplo de cómo los indianos cambiaron de forma radical la fisonomía urbana de sus localidades de origen con la construcción de grandes mansiones. Es lo que hoy se conoce como arquitectura indiana. Dentro del contexto de las pinturas de la provincia de Málaga de época barroca, encontramos en calle Mondeja un ejemplo magnífico. La remodelación de esta casa nos descubre unas pinturas en las que aparece una arquitectura fingida, con un programa iconográfico aún por descubrir, en el que vemos un entablamento que parece salido o que surge de los tratados de Vitruvio, y también unas columnas muy especiales, una cariátide y un atlante, una columna de un hombre y de una mujer, que son muy especiales porque no encontramos un referente claro en la zona. Se relaciona con el servicio, la necesidad de ostentar de aquellos indianos que volvieron y que necesitaban decirle a sus vecinos el poder que tenían, la importancia que tenían en su nueva población. Son unos colores ocres, rojizos y que tienen unos detalles muy hermosos. Juegan con el trasmantojo, con la ilusión y de embellecer una casa que quizás económicamente no puedes ofrecerles esa nueva obra, pero sí transmitir al exterior el poderío que traen desde las Indias. Como referente o comparación con este momento del mundo indiano, encontramos en la misma cronología, en el mismo periodo histórico, la portada de la Iglesia de los Remedios, en las que se ve un par de máscaras indianas que también nos recuerdan ese momento histórico del que os hablaba, de ese paso del barroco al neoclasicismo tan interesante.
entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se trasladan al urbanismo de Estepona toda una serie de ideas ilustradas sobre cómo debe ser el crecimiento orgánico, el crecimiento organizado de una población, del cual tenemos, por ejemplo, muestra en Málaga con todo lo que es la Alameda y el Parque, o en Marbella con la Alameda. Aquí en Estepona surge un nuevo espacio, que es el que tenemos alrededor, la Plaza de las Flores, y este nuevo espacio articula el tránsito entre la ciudad antigua, el casco histórico antiguo, y toda una nueva ciudad que se está construyendo al otro lado del río Calancha, la actual zona de calle Portada. El tránsito entre esas dos Esteponas, la Estepona antigua y la Estepona nueva, el tránsito entre estas dos partes se articula merced a este gran espacio, esta gran plaza burguesa, en la cual se construyen una serie de grandes casas de las grandes fortunas de Estepona en ese momento, y que además de esas funciones de articular el tránsito entre dos partes de la ciudad y albergar estas grandes mansiones de la burguesía esteponera, cumple toda una serie de funciones más, como por ejemplo lugar de espectáculos públicos, que cerraban las calles de acceso a la plaza y servía como plaza de toros, por ejemplo, sitio también para la justicia, para que estuviera el juzgado, o como por ejemplo, gracias a una reciente restauración de la vivienda, la investigación asociada nos ha permitido descubrir que se trata del antiguo ayuntamiento, el ayuntamiento que estuvo justo en esta casa entre finales del siglo XVIII y 1853, cuando se traslada a la Plaza Augusto Suárez Figueroa. Esta nueva plaza se le llama en un primer momento, en contraposición a la Plaza Vieja, se le denomina en un primer momento Plaza Nueva, aunque después, con el paso del tiempo, cambia de nombre. Se le denomina Plaza Real en los momentos de absolutismo, Plaza de la Constitución, por ejemplo, durante el trienio constitucional, Plaza de José Antonio, después de la Guerra Civil, o la denominación actual de Plaza de las Flores. Todos esos cambios de nombre se plasmaban en una serie de lápidas de madera, según la documentación que consta en el archivo municipal, y cuando había revoluciones, cuando había cambios de régimen, se quemaba la placa antigua, la lápida antigua, y se ponía una nueva. Lo que sí permanecía inmutable, y gracias a esta restauración de la vivienda que tenemos justo detrás, lo hemos podido descubrir, en ese ángulo de esta vivienda, de este antiguo ayuntamiento, había una pintura mural de finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX que enmarcaba esas lápidas provisionales con los nombres de la calle, con lo cual es uno de los datos que nos ha permitido ubicar este antiguo ayuntamiento y que nos ha permitido conocer un poco mejor cómo fue la vida y cómo fueron todos esos cambios de nombre de esta plaza, que aunque ha cambiado muchas veces de nombre, lo que nunca ha cambiado desde finales del siglo XVIII es que se convirtió y sigue siendo el corazón de la vida de Estepona. Y de mural a mural. En los últimos años, visitar Estepona es visitar la capital del arte urbano, pues sus fachadas han pasado de ser una simple estructura que daba entidad a las viviendas a ser un verdadero museo al aire libre. Pasear por los diferentes barrios y zonas que acogen en sus edificios una decidida apuesta por el arte y la cultura que ofrece al visitante la posibilidad de recorrer diferentes barrios del municipio mientras se deleita con obras de gran calidad y originalidad. Además de embellecer el espacio público, dotar de identidad a la ciudad y fomentar el turismo, los murales están sirviendo para rehabilitar espacios más desconocidos. El arte no solo tiene el poder de transformar al artista y, por analogía, en el acto de recepción al espectador. También, con la debida colaboración de las personas y las instituciones, posee el poder de transformar el entorno social. La idea surgió para intentar que las fachadas de los barrios de Estepona tuvieran vida, que no fueran unas simples fachadas sin mayor interés. De esta forma, ¿qué conseguíamos? Primero, tener un museo al aire libre, podemos recorrer todo Estepona viendo auténticas obras de arte. Segundo, revitalizar los barrios, de tal manera que lo que es el recorrido de los murales no se quede solamente en el centro, sino que
nos lleve por toda la ciudad. De tal manera que, bueno, pues unas personas, unos turistas o cualquier interesado en el arte que esté viendo un mural, pues si ve una frutería y ve unas naranjas que le gusten, pues aquí se lleva un paquetito de naranjas. Si ve uno, pues le apetece tomarse un cafetito, se lo toma. Es una forma de que el turista no se centre solamente en playa y centro, casco histórico, sino que recorra toda la ciudad. Una forma de que se viva la ciudad completamente. La idea de los murales empezó, digamos que cuando entramos en el 2011, pero por el problema económico, evidentemente, el primer mural fue en septiembre del 2012, concretamente. Ahí pues creamos ya la ilusión inicial de empezar de alguna manera, que es lo difícil, ver cómo lo organizamos, qué hacemos y cómo lo pagamos, que es lo complicado. Desde entonces pues hemos puesto 64 murales, hemos creado 64 murales, unos individuales y otros por medio de concursos internacionales. Para que te hagas una idea, el primer concurso internacional, que fue en el año 2017, tuvimos 40 propuestas de distintos artistas de todo el mundo. En el segundo, que fue en el 2020, antes de la pandemia, justo unos días antes de la pandemia acabamos de hacer los murales, se presentaron 115 artistas. De hecho, de los 10 seleccionados, el 40% eran extranjeros. Eso quiere decir el interés internacional que ha adquirido la ciudad de Estepona con sus murales. ¿Cómo lo hacemos? Pues en una financiación de fuera, de organismos oficiales, no oficiales, y el resto lo ponemos como ayuntamiento. El ayuntamiento de Estepona, yo creo que es de los pocos ayuntamientos de España que tiene una concejalía que se llama Patrimonio Histórico Cultural. ¿Por qué la tenemos? Pues para poder cuidar todo lo que tenemos, que hemos heredado, y seguir ampliando con nuevas ofertas, como son los murales y cambios drásticos. Por ejemplo, el museo arqueológico que tenemos 4 salas nada más, está en el antiguo ayuntamiento. Cuando nos traslademos al nuevo ayuntamiento, todo el edificio va a quedar como museo arqueológico, pero completo, porque tenemos muchísimos restos que no podemos exponer por falta de espacio. ¿Te imaginas despertar un día y que todo lo que conocías haya desaparecido? ¿Que no conozcas tus orígenes o cuáles han sido los eventos históricos que han sucedido para vivir el actual presente? No hay libros, archivos, pergaminos, códices, yacimientos, no hay nada que indique lo ocurrido en el pasado. Puede sonar a ciencia ficción, pero a través de los siglos, la humanidad ha estado a punto de perder por completo el conocimiento de una época, civilización o cultura. Si no hubiera quedado ningún vestigio de las antiguas civilizaciones, nuestro pasado sería ignorancia y el presente un cúmulo de incertidumbre. Afortunadamente, han sido más las personas que desean preservar el pasado para estudiarlo, comprenderlo, aprender de él y preservar la historia de cada pueblo, sus costumbres más primigenias y las grandes personalidades que, para bien o para mal, marcaron el rumbo y destino de varias culturas. El patrimonio reconocido como la memoria viva de un pueblo es inmenso y tiene múltiples manifestaciones, tangibles e intangibles. Es un elemento de afirmación de identidades que favorece la cohesión social y constituye un recurso y un decisivo factor de desarrollo. Por tratarse de un recurso valioso, frágil y frecuentemente no renovable, requiere iniciativas de protección y gestión para su salvaguarda y mejora. El patrimonio deja de ser objeto a proteger y mantener para pasar a ser sujeto activo de intervención, situando a la cultura en un lugar destacado en la agenda política. Tengo para mí que la mayor creación de libertad humana es una ciudad, el espacio donde nacen y crecen los seres humanos. Pero al mismo tiempo, la ciudad es creada y recreada por sus ciudadanos. Somos, pues, creación y creadores de la ciudad. Es un logro de un valor incalculable que los ciudadanos se sientan identificados con el proyecto de ciudad y cuiden de la misma. Es un logro decisivo que se sientan cómplices y partícipes del espacio en el que residen y habitan, responsables de sus aventuras y desventuras. Como la diversa Andalucía, Estepona
esa sabia combinación de naturaleza y cultura representa un arte del buen vivir. Hasta el próximo programa. Adiós.